Hola a todos y bienvenidos. En el video de hoy vamos a explorar el programa XL Pro Tools, una herramienta avanzada desarrollada por Legrand para evaluar la selectividad y la coordinación entre diferentes dispositivos de protección. Este software es ideal para tableristas, instaladores y oficinas de diseño que buscan optimizar sus proyectos e instalaciones eléctricas. Vamos a repasar el concepto de selectividad rápidamente. La selectividad no es más que una técnica que se encarga de coordinar las protecciones, de modo tal que cuando ocurra una falla, un cortocircuito, solo se dispare la protección que está ubicada más cercana de ese punto. De esta forma se evita que el resto de la instalación quede fuera de servicio. Por ejemplo, tenemos aquí una protección de cabecera, que la denominamos A, o también la vamos a llamar como aguas arriba, una protección general, y después en la parte inferior tenemos cuatro circuitos B, C, D y E. En cada uno de ellos hay una protección que también vamos a denominar aguas abajo. Resulta que si ocurre una falla en la protección B, la idea es que esa protección pueda despejarla y pueda abrir el circuito. Así las otras protecciones siguen funcionando y nunca se enteraron que hubo una falla. En ese caso nosotros tenemos una buena selectividad, pero muchas veces ocurre el caso contrario. Cuando ocurre una falla, por ejemplo, en la misma línea B, se abre o opera la protección que está aguas arriba, y si opera esa protección deja sin energía el resto de la instalación. En ese caso no existe selectividad. La norma eléctrica vigente también nos habla de selectividad. Vamos a tomar dos puntos. Uno lo encontramos en el RIG número 10, que habla sobre las instalaciones de uso general, en el apartado de circuitos, específicamente en el punto 5.1.4.2. Dice así: se deberá asegurar la selectividad y coordinación de protecciones mediante un estudio de coordinación y selectividad, el cual determinará las curvas de operación y nivel de ruptura de las protecciones. Se podrá utilizar como referencia la selección de curvas rápidas tipo B para circuitos de iluminación, curvas tipo C para circuitos de enchufes, curvas lentas tipo D o K en las protecciones generales, curvas tipo Z para protecciones de circuitos electrónicos y curvas MA para circuitos guardamotores, arranque de motores y aplicaciones específicas. El otro punto lo encontramos en el RIG número 18, presentación de proyectos, cálculos justificativos. En el punto 6.2.3.2.8 dice: para instalaciones cuya potencia declarada sea superior a 20 kW o para instalaciones conectadas a través de un empalme en media tensión, se deberá incluir adicionalmente lo siguiente. 1. Estudio de coordinación y selectividad de protecciones. Pero ¿cómo hacemos un estudio de selectividad o coordinación de protecciones? Muy fácil. Ahora vamos a ver uno de los tantos programas que nos ayudan y nos simplifican a realizar estos estudios. Este es el programa XL Pro Tools de selectividad. Es un icono de color naranjo. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Nosotros vamos a abrir una página. Vamos a colocar .cl. Nos vamos a ir a centro de descargas. Luego nos vamos a ir a software. Y vamos a encontrar varios programas. Aquí dice XL Pro Tool, pero es CAT, de color morado. Ese no es. Ya ese nos enseña a visualizar bloques en AutoCAD de las distintas referencias de elementos que componen un tablero. Luego tenemos este otro software que es de color celeste, que también se llama XL Pro, pero el apellido es tableros. Y este nos permite modular tableros para ver cuáles van a ser sus dimensiones, el ordenamiento de los componentes, etc. Y el tercero, que es el de color naranjo, XL Pro Tool,
versión 2023 y vamos a hacer clic ahí en descarga aquí. Se empieza a descargar. Vamos a abrir el archivo. Y vienen dos elementos, el software a instalar y viene una guía en PDF de cómo usarlo. Ya viene el principal del menú, cómo crear, abrir, guardar, imprimir. ¿Qué más tiene? Bueno, todas las características que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a cerrar estas pestañas y vamos a abrir, ejecutar el programa. Nos aparece la versión también, el año 2023. Y esta es la interfaz del programa. Acá en la parte superior derecha aparece idioma y podemos cambiarlo al inglés, francés, chileno. O sea, está dedicado para nuestro país. Aquí en la parte superior, si deseamos abrir algún archivo, guardar o imprimir el informe o el estudio. Luego vamos a ir aquí a este primer icono que aparece una protección, donde nos va a permitir seleccionar la protección aguas arriba, la protección de cabecera, la protección general de un diagrama unilineal de un tablero. En este caso vamos a escoger una protección caja moldeada. Aquí tenemos el distinto formato: modular, cajas moldeadas, corte en aire, base fusible y portafusible seccionable. Vamos por las cajas moldeadas, que es algo más común. Vamos a hablar de potencia, así que coloquemos 1000 amperes y en 36 kilos. Y aquí me da una cantidad de protecciones que es termomagnética, luego tenemos electrónicas con medidas, etc. Vamos a coger una termomagnética solamente. También nos aparece su número de referencia, número de parte, que si lo conocemos podríamos escribirlo acá y también nos ahorramos el estar buscando en esta sección. Entonces podemos hacer doble clic ahí o le damos OK una vez seleccionada. Y aquí nos arroja la curva de la protección de 1000 amperes con un poder de corte de 36 kilos. Resulta que esta protección es una caja moldeada y es regulable. Entonces nos damos cuenta aquí que esta curva, esta primera curva, corresponde a la parte de la corriente térmica, y después esta L que tenemos más abajo a continuación corresponde a la parte magnética. Resulta que como es regulable, yo podría regularla a 800 y nos vamos a dar cuenta cómo esto se corre. ¿Ya? Porque en el eje X acá abajo tengo la corriente y acá en el eje Y o Y tenemos lo que es el tiempo. ¿Ya? Entonces con esto podríamos regular la corriente térmica. Y después la otra regulación corresponde a la corriente magnética. ¿Ya? También tengo una regulación y vemos cómo se mueve esta segunda parte de la curva, que es como una L. ¿Ya? Y lo más interesante de este software es súper sencillo. Yo me sitúo en un punto, por ejemplo aquí. Ahí, y me aparece la corriente. Resulta que justo en ese punto de la curva correspondería a 5868 amperes y en un tiempo de 14 segundos. Eso es lo que se demoraría la protección en abrir si es que circulan por ella 5868 amperes. En 14 segundos abre. Ya recordemos que estamos aquí en la parte térmica, por eso es más lenta. Recordemos que la parte térmica es un bimetal que demora en calentarse hasta que abre el circuito. Ya la parte magnética es mucho más rápida. Nos damos cuenta que ya aquí en la L, que pasan 10.000 amperes, son 9,2 segundos en la parte superior, pero ya más abajo nos damos cuenta que son 0,015 segundos cuando circula por ella 10.399 amperes. Ya eso ya es un cortocircuito probablemente, así que dependiendo del nivel del cortocircuito, el tiempo en que se va a demorar en operar. Pero cuando hablamos de cortocircuito, los tiempos son muy pequeños, mientras que cuando hablamos de sobrecarga, los tiempos son bastante más grandes. Ya estamos hablando de minutos prácticamente. Entonces
Aquí lo que seleccionamos es una curva y la selectividad no es más que la comparación de dos protecciones. ¿Y qué hacemos con esas protecciones? Comparamos sus curvas de operación. Entonces busquemos una protección aguas abajo. Hagamos cuenta que también es una caja moldeada. Vamos a decir que es de 4 polos también. Y coloquémosle una corriente de 160 amperes, pero la vamos a dejar en 16 kilos. Aquí también me da una opción. Y ahí tenemos las dos curvas. Ya, si no se aprecia bien, yo puedo hacer clic acá. Puedo cambiar el color de la que está aguas arriba. Colocar un color más fuerte. Y acá coloquemos un verde también más fuerte, si es que se aprecia. O podemos cambiar también el color si es que no nos gusta. Coloquemos un rojo, a ver. Ahí la podemos visualizar bien. Y tenemos ambas curvas, entonces la estamos comparando. Aguas abajo de color rojo, aguas arriba de color azul. Mientras las curvas no se toquen, va a existir una selectividad total. De hecho, ya me la está indicando acá el software. Dice que hay una selectividad total. Si es que las curvas se llegaran a tocar en algún punto, por ejemplo en este punto, en este punto de acá, significaría que hay una selectividad parcial de 6.000 amperes o 6 kiloamperes. Entonces operaría siempre la protección que está aguas abajo, la de color roja, mientras el cortocircuito presunto sea de 6 kilos. Si es mayor, ya opera la que está aguas arriba, pero como es total, siempre va a operar la protección aguas abajo antes que la que está de cabecera general o aguas arriba, siempre y cuando el cortocircuito no sea mayor al de esta protección, que sería de 16 kiloamperes. Eso es selectividad, comparar curvas. Si esta curva roja estuviese al otro lado, eso ya no es selectividad, ¿ya? Ni siquiera parcial, nada, porque sí o sí, cuando viene la corriente por acá, ¿qué ve primero? Ve la curva roja. Entonces abre esta protección antes que aquella. Pero si la protección que está aguas abajo está a este otro costado, va a ver primero la protección que está aguas arriba. Entonces no sería un ambiente selectivo, ¿ya? Este programa también nos permite agregar una tercera protección. Hagamos cuenta que dentro de ese mismo tablero hay más circuitos que está debajo de la de color rojo. Vamos a colocar una modular. Coloquémosle unos 32 amperes en 10 kilos. Curva C, B o D, me da a elegir. Coloquemos una C, que es la más común. Y me la arrojó de color amarillo. Amarillo tampoco se aprecia mucho. A ver. Coloquémosla de color negro. Ahí la podemos ver. La protección que está más abajo es como un café, un negro, un color oscuro. Y también me dice que hay una selectividad total. O sea, si llegara a haber una falla en ese circuito, primero lo detecta o lo ve la curva más oscura, la curva de color negro. Luego lo vería la curva de color rojo y finalmente lo vería la curva de color azul. Ahí tenemos una selectividad total. Como este es un programa sencillo, la idea es fácil de utilizar para saber si es que hay selectividad o no en nuestros tableros. Yo me voy acá arriba a imprimir y me va a generar un documento y me va a entregar las tres curvas y me va a indicar que hay selectividad total de la roja con la azul y la café oscuro o negra con la roja. Entonces ahí tengo una selectividad. Cuando coordinamos protecciones también aparece otro elemento que se llama asociación o filiación de protecciones, que es básicamente que la protección que está agua arriba le presta poder de corte a la que está más abajo y podemos aumentar también su poder de corte. ¿Ya? Entonces esto es un pequeño estudio que nos puede simplificar cuando necesitemos entregar algún documento, algún archivo, cuando presentemos nuestros proyectos. Antiguamente el tema de la selectividad se hacía a través de tablas. Entonces los fabricantes entregaban unas tablas donde decían aguas arriba, nos daban aquí las protecciones aguas arriba con su corriente de cortocircuito y su corriente nominal en esta parte. Por ejemplo, acá tenemos una de 1200 en 100 kilos, ¿ya? 1250 amperes en 100 kiloamperes de ruptura, y después la teníamos que comparar con esta otra columna
que son las protecciones que están agua abajo. Por ejemplo, acá nos decía que había un DPX magnetotérmico de 63 amperes. La corriente de ruptura entre 36 y 50 era válido para ambas. Y yo tenía que hacer aquí el cruce de esta fila con la columna que estamos viendo acá, que era la de 1250 en 100, y me aparecía una T. Cuando aparecía la T era la selectividad total. Si aparecía un número era una selectividad parcial, y si aparecía el guión es que no hay selectividad entre esas dos protecciones. ¿Qué más tenemos acá? Este software también nos entrega una guía. Hacemos clic ahí en la guía de coordinación y nos muestra también un archivo bastante completo. Está en inglés, pero que nos habla también de las definiciones de selectividad, cómo funciona una selectividad parcial a una selectividad total, lo que comentábamos. Hay métodos también de selectividad dependiendo del nivel donde nos encontramos. Entonces podemos tener una selectividad amperimétrica, por decir aquí en este sector del gráfico, una cronométrica, y finalmente una energética dependiendo de la zona donde nos encontremos. Ya hay protecciones que no solamente nos permiten regular en corriente, sino que la electrónica a veces nos permiten regular en el tiempo. Entonces aquí tenemos una selectividad amperimétrica o en corriente, donde vamos moviendo las curvas para generar selectividad. Mientras más separadas estén las curvas, mejor es la selectividad. Aquí tenemos una selectividad de tiempo o cronométrica, donde lo que estamos realizando es moviendo la curva en el eje del tiempo, hacia arriba o hacia abajo, pasando quizás de un estado no selectivo porque se tocaban a una selectividad parcial, y moviendo esa parte de la curva. Mientras no se toquen, pasamos de una selectividad parcial a una selectividad total. Solo aplicable para protecciones de categoría B que puedan tener regulación en el tiempo. Y por último, una selectividad energética que se ve al final de la zona de los gráficos, que es básicamente por las tecnologías de los equipos. Y eso prácticamente. Eso quería comentarles, que nos entrega este programa sencillo, fácil de utilizar. Si es que necesitan mayores parámetros, mayores características para hacer un informe, hay otro software que viene más abajo acá en la misma página, que es de color verde, que se llama Cálculo. Aquí podemos hacer análisis de cálculos de cortocircuito, pero tenemos que indicar todos los parámetros: el transformador, si el transformador en aceite, si es seco, la sección de los conductores, largo de los conductores, y automáticamente en cada punto nos va arrojando el nivel de cortocircuito. Y también nos entrega la selectividad dentro de un tablero. Es bien completo, pero es un poco más difícil de utilizar, que próximamente vamos a estar haciendo unos videos para que aprendan también a utilizarlo. Así que los dejo invitados para que puedan descargarlo y puedan mover, utilizar curvas, hacer sus propios estudios de selectividad, y así tienen cierta autonomía ustedes mismos. Acá arriba aparece también las tablas de selectividad. Si es que quieren volver, van colocando cuál es la protección que está agua arriba, la protección que está aguas abajo, por ejemplo. Bueno, esa es una tabla de selectividad. Acá, y ahí vamos achicando el rango de las tablas. Entonces, lo que les comentaba: protección agua arriba, protección agua abajo. Si aparece una T, selectividad total. Si aparece un número, es una selectividad parcial de 4 kiloamperes, 3,52. Y si no aparece nada, es que simplemente no hay selectividad. Eso, amigos, nos estamos viendo en otra oportunidad.